La corriente o cargabilidad es muy importante en las puertas porque de algún modo los circuitos digitales no son circuitos de potencia, son circuitos cuyo objetivo final es hacer operaciones lógicas. Entonces las operaciones lógicas no estamos hablando de encender una luz o encender un LED. Estamos hablando de entenderse con otros circuitos lógicos combinacionales con ceros y con unos. Entonces a priori son circuitos que no deberían tener mucha potencia porque si tienen grandes corrientes, pues van a consumir mucho y se van a calentar mucho, no tiene sentido. Entonces, como el objetivo es que funcionen lógicamente bien, pero no grandes potencias ni grandes corrientes, pues las corrientes van a ser bastante limitadas, ¿vale? Entonces, se reúne el comité de sabios, define las normas y dice, vamos a ver, aquí vamos a establecer unas corrientes mínimas y máximas, porque no podemos exigir que un fabricante me cumpla los voltajes que yo le digo que tiene que cumplir y encima que la corriente sea la que yo quiera pedirle. No, la corriente tengo que limitársela, ¿vale? Y entonces me fabricará una puerta con un determinado circuito que dirá, mira, esta puerta te garantiza esos niveles lógicos siempre que estemos dentro de los límites de corriente que ustedes me han dado, ¿vale? Bien, entonces se definen. Tengo esta serie de la puerta, la han dibujado aquí como un cuadrado, pero es como si fuera una puerta NAND o lo que sea, ¿vale? Con dos entradas y dos salidas. Entonces la normativa, mirar ahí, se han puesto que todas las corrientes entran para adentro. Las corrientes de entrada, las corrientes no de entrada, perdón, las corrientes en las entradas lógicas, ¿eh? Aquí, lo primero que os voy a decir también es que yo en una puerta tengo entradas y tengo una salida. Entrada puedo tener una si es un inversor, o puedo tener dos, tres o las que sean. Bien, la corriente entra y sale, le da lo mismo que sea una entrada o sea una salida. Según el valor lógico va a entrar o salir. ¿Y esto por qué? Sí, porque es que las entradas de una puerta son entradas lógicas, no son entradas de corriente. La entrada lo mismo sale por la entrada lógica. ¿Vale? Entonces, para tener un criterio de signos, lo que se establece es que cuando un fabricante me diga que una determinada corriente, IOL o IH o lo que sea, es positiva, significa que es que está entrando hacia adentro, ¿vale? Que cumple la norma esta que está aquí pintada, que entran. Cuando es positiva, es que significa que están conforme a la norma de ese dibujito que hay ahí. Y cuando es negativa, entonces es que va al revés. Cuando me dicen que una corriente IH o IOL o lo que sea es negativa, significa que sale, ¿vale? Que va al revés. Entonces, regla mnemotécnica, pensar que estáis en el polo norte, en un iglú. Lo negativo salir, porque te congelarías. Y lo positivo es quedarte dentro del iglú con tu hoguerita y tal. Eso es una regla mnemotécnica para acordarte que lo negativo es salir. Podríamos poner ejemplo ahora de coronavirus. Lo negativo es salir y lo positivo es quedarse en casa, ¿no? Pues esto igual. Lo negativo es que sale y positivo es que entra. Ya sea entradas o salidas lógicas, me da lo mismo, ¿eh? Lo que sea. Bien, entonces aquí se define, por ejemplo, cuando estamos hablando de corrientes en la entrada, corriente en la input, tendremos dos. Una corriente cuando está entrando un cero y una corriente cuando está entrando un uno. Una corriente input low, corriente input high. El fabricante el comité de sabios nos dirá que se deben cumplir que estas corrientes estén siempre por debajo de unos valores máximos. Fijaos, aquí no hay mínimo y máximo como antes que eran tensiones. Claro, si estaba hablando del uno tenía que ser mínimo y estaba hablando del cero tenía que ser máximo. Aquí no. Aquí en corrientes siempre son máximo, todo máximo. Entonces mirad, tenemos y L máxima, corriente a nivel bajo, corriente en la entrada a nivel bajo, máxima. O sea, máxima corriente que puedo tener en una entrada a nivel bajo. Y esta sería la máxima corriente que puedo tener en una entrada a nivel alto. Oye, ¿y esa corriente entra o sale? Bueno, nos lo dirá el signo. El signo nos dirá si esa corriente máxima es de entrada o es de salida. Y entra y sale la corriente como de la corriente, no. La corriente resulta que va a salir o va a entrar en función de cómo está hecho el circuito. Y todos los circuitos de una misma familia está hecho de la misma manera y siempre se van a comportar más o menos igual. Y eso lo vamos a ver en la siguiente transparencia. ¿Qué relación tiene la corriente con las tensiones esas que hemos visto de margen de ruido? Pues la relación que tiene es la que os he dicho. Cuanta más corriente haya, estamos poniendo más en aprietos a la puerta y por tanto sus valores lógicos van a empeorar. Entonces esto que tenemos aquí nos está diciendo, oye, cuando tenemos un cero, resulta que si yo la corriente en la salida, output low, empieza a crecer,
sea, cada vez tengo más corriente, pues resulta que el nivel, el voltaje output low, es decir, ese 0,1 voltio que tengo o 0,2, pues empieza a crecer también, a empeorar. O sea que si exijo más corriente, empeora el output low y empeorar significa que sube. De la misma manera, cuando estoy a nivel alto, si exijo más corriente, pues ese 5 voltios empieza a ser 4,9, 4,8, empieza a bajar, ¿vale? Empieza a empeorar ese output high. Entonces, lo que se debe cumplir siempre es que si la corriente está dentro del límite, o sea, la corriente real que está pasando en ese momento en la puerta es menor o igual que la que define la norma, pues entonces es de obligado cumplimiento que el voltaje esté dentro de la norma, ¿vale? O sea, que si yo como diseñador diseño un circuito que nunca voy a exigir más a una puerta que me han dicho que exija, pues ese fabricante me garantiza a mí que los niveles, los voltajes del 1 y del 0 serán dentro de la norma. Ahora, si yo cojo una puerta y me salto esa limitación, la salto por ahí y digo, pues ahora esta puerta la salida se la voy a conectar a un LED, que lo quiero encender para acá, bonito, tal. A lo mejor le estoy exigiendo más de esa corriente IOL máxima. Y entonces, posiblemente, si yo mido con un multímetro, veré que ese voltaje de salida, ya sea un 1 o un 0, ya no es el que se puede salir de ese límite. Y yo no puedo llamar al fabricante y decirle, oye, que no estás cumpliendo. No, porque el que no estoy cumpliendo soy yo. Porque estoy haciendo un circuito mal diseñado que está exigiendo más corriente de la estipulada, que es esta de aquí, ¿vale? Tanto a nivel alto como a nivel bajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estas corrientes teóricas que nunca debemos sobrepasar, entonces volvemos a lo que he dicho antes. El IL y IH son las corrientes reales que tengo en un determinado circuito. Yo monto un circuito con unas cuantas puertas, unos cuantos tal, y al final yo mido con el multímetro y mediré unas corrientes reales, ¿vale? Y estas son las corrientes teóricas. Estas son las teóricas, ¿vale? Teóricas y teóricas. Y estas son las reales, las de arriba, reales, ¿vale? Las reales. Reales. Esta he presionado, ¿vale? Bien, entonces las reales tienen que ser siempre menores que las teóricas. Vale, pues entonces resulta que yo ahora, sin ni siquiera montar un circuito, simplemente dándome las tablas de una determinada familia, yo podría calcular el fan-out. El fan-out es la cargabilidad o cuántas salidas, perdón, cuántas entradas puedo conectar a una sola salida. Entonces, se define, tengo que hacer un cálculo que es fan-out a nivel bajo, se dice así, fan-out L, y fan-out a nivel alto. Y es el cociente entre la corriente de salida partido la corriente de entrada. Y esto lo mismo, el cociente en valor absoluto, porque los signos lo que me dicen es el sentido que va la corriente. Si es negativo sale, positivo entra. Entonces aquí tengo que hacerlo con valor absoluto, porque el signo aquí a nivel cuantitativo no me sirve. Solo quiero el valor absoluto. Entonces fijaos que es el cociente de la salida partido de la entrada, siempre así. De ese modo sabré, por ejemplo, que si yo en una salida tengo 10 miliamperios, cada entrada me consume 2 miliamperios, pues divido 10 entre 2 y me sale 5. Y eso significaría que una salida la puedo conectar a 5 entradas sin sobrepasar los límites máximos. ¿Lo veis? O sea que esto de las corrientes máximas, estas teóricas, era para que no pudiera hacer yo lo que me diera la gana de conectar un LED o algo que consumiera mucha corriente o un motor, sino desde el punto de vista lógico, lo que me está diciendo la corriente máxima es el fan-out. Es decir, el máximo de entradas que puedo conectar a una sola salida. Que ya sabéis que desde el punto de vista lógico eso es una cosa totalmente normal. Una salida ir a muchas entradas. Es que es normal, no pasa nada. Eso es lógico. Lo que no se puede hacer es conectar dos salidas al mismo sitio o tres si no tienen un tipo especial de salida, que ya lo visteis, que ya lo vimos el otro día, el tema de colector abierto, drenador abierto o triestado. Bien, entonces se calculan los dos fanouts, ¿vale? Cuidado, esto se trunca, no puede ser un número fraccionario. Es decir, yo divido y me va a dar un número de entradas que puedo conectar a una salida. Si yo divido y me da 8,3, puedo conectar 8 entradas, porque si conecto 9 ya no funciona. Y 8,3 yo no puedo cortar una puerta por la mitad. Entonces es truncado. Si me da 8,9 es 8. Cuidado, es 8, no 9, porque 9 ya no cumplo ya me pasaría de corriente.
Entonces, cuando yo hago este cociente, me va a dar un número y lo truncaré. Lo truncaré al entero inferior. No lo redondeo, lo trunco. Luego, además, el fanout general de la puerta es el mínimo de ambos. Claro, porque es que me va a salir un fanout a nivel alto y otro a nivel bajo. Me va a salir diferentes, ¿vale? Y yo, digamos, tengo que decir, vale, pues para esta familia, una determinada familia, yo sé que puedo conectar, por ejemplo, si estoy con familias TTL, o los cocientes y me da 12 y 9. Vale, pues yo ya sé que puedo hacer un circuito que como máximo una salida la conecte a 9 entradas, nunca más. ¿Por qué? Porque si ese circuito está a nivel bajo sí que funciona con 9 o funciona incluso con 10, pero si está a nivel alto no funciona. No sé si lo he hecho así o al revés, pero me explico, ¿vale? Que yo tengo que garantizar cuántas entradas conecte como máximo para que funcione siempre, ya sea a nivel alto o a nivel bajo. Entonces, recordad, este cociente lo trunco y luego calculo el mínimo de ambos, ¿vale? El mínimo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que lo habréis hecho, me imagino. Entonces, mirad, este ejemplo me viene bien porque así vais a ver una cosa que no sabíais, que era el sentido real de la corriente. El sentido real de la corriente cuando tenemos un cero, aquí lo veis, es que por la salida la corriente entra y por las entradas la corriente sale. ¿Vale? Ese es el sentido que va a seguir siempre. Y fijaos que es compatible, claro. Sale por aquí, sale por aquí, sale por aquí. Se unen todas como un racimo y se va para allá. ¿Lo veis? Y diréis, bueno, ¿y por qué en la salida entra la corriente? Claro, claro que entra, porque la salida es una salida desde el punto de vista lógico y podría salir o entrar. ¿Vale? Oye, ¿y por qué en el cero entra la corriente? Claro, porque es que fijaos, si esto es un TTL, de lo que ya sabemos nosotros, imagina que es un inversor TTL. Está en la salida poniendo un cero. Saturado. ¿Esto qué es? Pues esto es una máquina, la corriente que está por aquí va a querer irse a masa. La corriente va a querer irse a masa, entonces es lógico que entre. ¿Vale? Esto es la salida, esto es el chip, esto sería la salida, VO, y esto es lo que está dentro del chip. ¿Vale? Bueno, aquí habrá otro circuito para poner el 1. Ahora está poniendo el 0. Está el circuito de abajo que está poniendo un 0. Entonces fijaos que toda la corriente que viene por aquí va a querer ir a masa a través del transistor saturado BJT. Pues si es un transistor CMOS, MOSFET, pues mejor, porque en lugar de 0,2 a lo mejor es una R-ON muy pequeñita y tenemos 0,1 o lo que sea. Válgame también el ejemplo para recordaros que si esto es un MOSFET, ¿vale? Cuando conduce el de abajo, la parte de arriba no la dibujo, ¿vale? Este está en óhmica y entonces aquí esto se transforma a una R-ON. Por ejemplo, de 0,1K. Ejemplo, ¿vale? Bien, entonces, claro, una resistencia muy pequeñita conectada a masa. Eso es un caramelito para la corriente. La corriente quiere ir a masa. Siempre busca potenciales menores. Quiere ir a masa. Entonces, mirar lo que hemos dicho. Si pasa una corriente pequeña, ¿qué tensión hay aquí? Pues la ley de Ohm. V es igual a I por R. Si la corriente es pequeña, la R es pequeña también y aquí habrá pues a lo mejor 0,01 voltio. ¿Qué pasa si ahora viene más, conecto otra entrada, otra entrada, otra entrada, otra entrada y empieza a venir más corriente, más y más? Pues esta I aumenta. Por tanto, la V aumenta. O sea que este VOL aumenta. ¿Lo veis? Entonces, esto que hemos visto en la transparencia anterior, lo acabamos de ver aquí, digamos, conociendo el interior de una puerta. ¿Lo veis? Lo que hemos visto antes, ¿vale? Esto de aquí, que si aumentaba la IOL, aumenta la VOL y empeora, ¿vale? Justo eso. ¿Lo veis? ¿Está claro? Bien, pues vamos al cálculo. El cálculo nos haría, mirad, cojo las tablas que me han dado aquí, mirad que, mirad también esto que me ha puesto el signo negativo en el input low. Claro, negativo es que sale, ¿vale? Por eso, fijaos, negativo, de negativo es que sale. Positivo, output, estoy aquí el low con el low, el high con el high, ¿eh? El output low, 8. Estos son los 8 de los que entran ahí, ¿vale? Entonces divido 8 partido 1,6 me da 5. Valor absoluto le he quitado el signo del 1,6, me da 5. Eso sería el fanout L. Fijaos, L con L, output partido input.
Claro, es una salida para cuántas entradas tengo. Y luego a nivel alto sería H con H, output partido input 400 micros. Cuidado, aquí las unidades son micros, pero bueno, lo que tengo que tener en cuenta es que sean micros arriba y micros abajo, nunca mezclarlo, lógico. Y me da 8. Entonces el fanout debe... Ah, no, aquí me daba 8, algo, cuidado, me daba 8, algo, pero yo lo trunco a 8. El fanout global es el mínimo de 5 y 8, por tanto 5. Entonces, con esta familia, con estas características, yo puedo conectar 5 entradas como máximo a una salida. Que puede ser que no necesite tantas, a lo mejor conecto 1, 2, 3, pero como máximo 5. No podría conectar más de 5. Y entonces ahí se preguntará, bueno, ¿y si yo tengo un circuito que es un circuito de reloj que tiene que ir a un montón de biestables y de puertas y de tal? ¿Qué hago? Pues lo que tendríamos que hacer es aumentar la capacidad de corriente de este circuito de reloj. ¿Cómo le aumentaríamos la cantidad de corriente que puede dar? Pues con un buffer preparado para dar más corriente, ¿vale? Por ejemplo, yo conecto esta salida, la llevo a 2 buffers y cada buffer la llevo a 4 entradas, ¿vale? Esa es una manera de si quiero conectar 8, pues lo haría de este modo, con buffers. Y además el buffer seguramente tiene unas corrientes superiores y en lugar de fanout 5 igual el fanout es 20, con lo cual con un solo buffer ya tendría bastante, que sería lo más normal. Y pongo buffer porque así no me altera el nivel lógico, porque si yo pongo un inversor me la va a cambiar el nivel lógico y no quiero. ¿De acuerdo? Lo mismo que se define un fanout, se define también un fan-in, que es cuántas entradas como máximo puede tener una puerta. ¿Vale? Entonces, bueno, puertas normalmente son de 2 entradas, pero también las hay de 3, de 4, etcétera. Y bueno, también se define, pero aquí no podemos hacer cálculos. Los cálculos se hacen solo para el fan-out, que es una salida, conectarla a muchas puertas. ¿Por qué no podemos hacer cálculos en el fan-in? Porque yo no puedo coger un chip y hacer que la puerta tenga 4 o 5 entradas o 10. La puerta ya viene fabricada en el chip, con las entradas que tenga, que la haya hecho el fabricante. Si son 2, como si son 3. Entonces yo como no puedo tocarlo, pues ¿para qué lo voy a calcular?